el día de hoy, los integrantes de este equipo de Puerta del Rey vamos a presentar al grupo de secundarios las 6 etapas de la iglesia como parte de nuestra tarea de la clase de Historia de la Iglesia. Y los integrantes son Antonio Cortés, Dayan Loza, Pedro Loza, Juan Paulino, Mona Montano, Fer González, David Pérez, Lidia Cortés, Karen Islas y Brenda Cortés. Vamos a poner el primer periodo de la Iglesia Apostólica. Este periodo comprende del año 30 al año 100. La Iglesia Apostólica hace referencia a la comunidad cristiana primitiva, formada tras la ascensión de Jesucristo, principalmente dirigida por los apóstoles. Esta iglesia, como les comentaba, se desarrolló entre los años 30 y 100 después de Cristo, y su historia está narrada principalmente en el libro de Hechos de los Apóstoles. Características principales. Las características principales de esta época fue fundamento de Jesucristo. Su enseñanza y predicación estaba centrada en la vida y muerte de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2. Dirigida por los apóstoles. Fueron los principales líderes y testigos directos de Jesucristo. Número 3. Predicación y expansión. Llevaban el Evangelio por todo el mundo conocido, especialmente en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines del Imperio Romano. Bautismo y comunidad. Practicaban el bautismo, la oración, la comunión y compartían sus bienes con los necesitados. Número 5. Milagros y señales. Dios confirmaba el mensaje de los apóstoles a través de los milagros. Por último, al quinto número, dentro de este punto de milagros y señales, pasamos a la línea del tiempo. Para un poquito reafirmar esta época, hice una línea del tiempo en la cual les comprendía que es del año 30 al año 100. Dentro del año 30 después de Cristo está la ascensión. El Señor Jesucristo asciende al cielo después de su resurrección. Año 35, predicación de Esteban. Este discurso donde explica la historia de Israel de los tiempos de Abraham hasta la venida de Jesucristo. Año 62, muerte de Santiago. Año 64, persecución de la iglesia. Año 67, muerte de Pedro. Año 90, segunda persecución, la segunda persecución imperial contra la iglesia, también conocida como la persecución de Domiciano. Y por último, año 100, muerte de Juan. El apóstol Juan muere en el año 100 después de Cristo. Como conclusión, para finalizar este periodo, el legado de la Iglesia Apostólica estableció las bases de la doctrina cristiana, fue un modelo de unidad, de fe, visión para las generaciones futuras e inspiró la redacción del Nuevo Testamento. La paz de Dios. La paz de Dios. A mí me tocó exponerles sobre el segundo periodo de la iglesia cristiana. El que es la iglesia perseguida, inicia en el año 100 al 313 después de Cristo. La iglesia perseguida es un tema central en la historia del cristianismo y se refiere que fue el periodo en el que los cristianos fueron oprimidos, hostigados y encarcelados o asesinados por su fe en Cristo Jesús. A continuación, estamos proyectando una línea del tiempo. Esta línea del tiempo corresponde a la iglesia perseguida, como les comentaba, que inicia en el año 100 después de Cristo y concluye en el 313 después de Cristo. Comienza con la muerte del apóstol Juan, que fue con la que terminó la iglesia apostólica. Continúa con la crucifixión de Simeón, que fue sucesor de Santiago como cabeza u obispo de la iglesia en Jerusalén y hermano menor de nuestro Señor Jesucristo. Posterior, continúa con el año 155 después de Cristo, que fue la muerte de Policarpo. Policarpo de Esmirna en Asia Menor es quemado vivo en la hoguera por no maldecir el nombre del Señor Jesucristo. Posterior, las persecuciones. Estas persecuciones iniciaron en el año del 202 al 211 después de Cristo. El emperador Séptimo Severo inicia una terrible persecución hasta su muerte en el año 211 después de Cristo.
Posterior, la muerte de Cipriano, obispo de Cartago y uno de los grandes escritores y líderes de la iglesia en este periodo, así como el obispo romano VI. Posterior a esto también, en el año 300 después de Cristo, reconocimiento del Nuevo Testamento. No puede darse ninguna fecha precisa del completo reconocimiento del Nuevo Testamento, más sin embargo, pero no puede fijarse antes del año 300 después de Cristo. Del año 303 al 310, nos habla sobre la última y más terrible persecución, la cual fue durante el reinado de Diocleciano y sus sucesores. Esta línea del tiempo concluye con el edicto de tolerancia de Constantino. Por esta ley, que fue en el año 313 después de Cristo, por esta ley se aprobó el cristianismo. Su adoración se legalizó y toda persecución cesó. A continuación, la conclusión. En la conclusión, bueno, la persecución ha sido parte integral de la historia cristiana, donde sus orígenes, aunque el cristianismo es solo una de las religiones más extendidas, hasta la fecha, millones de cristianos enfrentan persecución por su fe. Mas, sin embargo, la iglesia perseguida ha sido un motor de crecimiento espiritual y en expansión del Evangelio. Gracias. Buenos días, muchachos. Ahorita nos toca la línea del tiempo, iglesia imperial. Como han visto, hasta aquí la iglesia cristiana fue perseguida. Incluso se mataba a todos los que adoraban a Dios y todos los que seguían el cristianismo, los mataban. Y en esta iglesia imperial, cuando Diocleciano dejó el trono, eso quiere decir que dejó el trono por su propia voluntad. Había cuatro combatientes muy importantes, pero de esos dos estaba Magexio y Constantino. Esos dos aspiraban por el trono. Entonces cuando ellos se peleaban por el trono, el que llevó la victoria fue Constantino. Y lo que hizo Constantino, que hizo una alianza entre el Estado y la religión. Entonces, al llevar esa alianza entre el Estado y la religión, él consiguió un tratado que era el edicto de tolerancia. Y eso quiere decir que dejó que todos los cristianos dejaran de ser perseguidos. Y eso ayudó mucho a nosotros como los cristianos, se podría decir, porque ya nadie los perseguía. Porque anteriormente destruían iglesias, anteriormente el que se decía que seguía a Cristo, lo mataban. Entonces él hizo este edicto de tolerancia y lo que hizo que empezaron a ser perseguidos toda la iglesia. Y esto nos llevó dos cosas, una tanto buena y una como mala. La buena es que, no sé si sabían que anteriormente a los niños, los papás que no querían a los niños los mataban, incluso los asfixiaban, otros los abandonaban. Entonces lo que hizo el edicto de tolerancia fue que empezó a haber más humanidad por todos, porque en aquellos tiempos la tercera parte de todos los humanos eran esclavos. Entonces ese edicto lo que hizo, que empezó a haber humanidad y empezó a haber leyes y ya defendían a los esclavos, porque anteriormente si una persona podía matar a sus esclavos como si matara cualquier cosa. Entonces ese edicto, como lo dice, fue un edicto de tolerancia. Entonces a partir de ahí el cristianismo ya no se persiguió. A partir de ahí también la cruz ya no se usaba como método de sacrificio. Si se fijan, los Señor Jesucristo lo mataron porque era el método para sacrificar a las personas. Entonces Constantino lo que hizo, la cruz fue también como un símbolo de guerra. A partir de ahí la cruz ya no se usó como para matar a las personas, para matar a los esclavos. A partir de ahí la cruz ya significó un símbolo. Y a partir de ahí toda la iglesia empezó a ser consagrada, y a partir de la iglesia ya empezaron en vez de perseguirlos, en vez de destruir iglesias, a partir de esa fecha de la iglesia imperial ya dejaron de perseguirlos, empezaron a construir iglesias. Incluso Constantino fue el que como les decía hace rato, puso la cruz como insignia, porque todos podemos pensar por qué la cruz. A partir de ahí fue cuando la cruz empezó a ser como un símbolo para los cristianos. Ese fue el beneficio. Y también a los esclavos se les empezó a dar leyes, ya nadie podía matar a los esclavos.
Si un esclavo, cuenta también la historia que un esclavo mató a su dueño, y a consecuencia de eso el dueño mató a los 250 esclavos que había. ¿Por qué? Porque nadie decía nada. Pero a partir de ahí empezó a surgir leyes, y a partir de ahí empezó a surgir algo que defendía a todos los esclavos. Pero ¿saben qué fue lo malo? Lo malo de ahí, que toda la gente, como ya estaban combinadas la religión y el Estado, todos querían ser parte de la iglesia. Todos querían tener un puesto en la iglesia para ser reconocido. Y a partir de ahí todas las iglesias empezaron a crecer, a partir de ahí todas las iglesias empezaron a llenar, pero ya no eran espirituales. Ya cualquier persona del mundo podía ser líder de una iglesia, pero los cultos espirituales dejaron de ser. Entonces lo que podemos ver, que gracias a Constantino se le puede perseguir a la iglesia. ¿Sabes? Sigue ahí. Padre Dios a todos, voy a terminar con esta etapa de la iglesia. Bueno, sí, como dijo mi papá, ahora en vez de que los cristianos eran perseguidos, ahora ya era una religión permitida. Y ahora Constantino, como fue el nuevo emperador de Roma, él quiso buscar otra nueva capital, otra nueva ciudad, para ahí seguir pues reinando. Y él escogió y contribuyó, escogió la ciudad griega de Bizancio. ¿Y por qué se quiso cambiar? Porque él vio que en Roma todavía había religiones paganas, en los templos todavía se daba el paganismo. El paganismo es honrar a Dios ajeno. Entonces ahí todavía Constantino veía que ahí todavía estaba el paganismo, y él quería como apartarse un poco para iniciar ese proceso como de santidad. Entonces él escogió esta ciudad de Bizancio. Y también otra de las cosas por las que se quiso apartar era porque Roma estaba, dice la historia, que estaba en un llano, era un llano muy grande. Entonces, como estaba en un llano, muchos enemigos podían atacarlo por todos lados. Entonces era muy fácil, era una presa muy fácil para sus enemigos. Entonces, como cuando él escogió esta ciudad de Bizancio, decía que la naturaleza le ayudaba para estar más fortificada. Después de eso, el Imperio Romano se dividió en dos. Se dividió en occidental y en oriental. O sea, la nueva ciudad de Bizancio y la antigua Roma. Uno de los hechos más importantes y notables de la historia fue la rápida transformación de la religión pagana a la cristiana. La historia cuenta que Constantino era tolerable, pues en sí no prohibía los sacrificios ni prohibía que todavía se adoraran a dioses ajenos. Decía el libro que Constantino, él quería que todos se transformaran en la cristiandad, pero por el evangelio, no en sí como por fuerza. Entonces él en sí no prohibió nada y dejó que siguiera todo igual y el evangelio hiciera lo suyo. Pero los descendientes de Constantino, por ejemplo el hijo de Constantino, cuando él tomó el poder, él sí puso como leyes que prohibían el paganismo. Él quería que el paganismo se exterminara lo más rápido posible. Entonces él ordenó una pena de muerte incluso para los paganismo, y confiscó todas sus propiedades, todos sus templos. Cerraban los templos que estaban abiertos a las religiones paganas, los cerraban, y si te servía para el cristianismo los usaban, y si no, simplemente los destruían. Entonces, si te dan cuenta, ahora en vez de perseguir al cristianismo, ahora perseguían al paganismo. Tiempo después surgieron las tres grandes controversias. La primera controversia fue acerca de la divina Trinidad. Ahora surgieron debates internos entre el cristianismo. Uno fue eso, la segunda fue la controversia sobre la naturaleza de Cristo, y la tercera fue sobre cosas relacionadas con el pecado y la salvación. Para terminar ya con esta línea del tiempo, si se fijan, termina en la caída del Imperio Romano. Pero resulta que esa ciudad se supone que estaba fortificada por la naturaleza. Después de la muerte de Constantino, todas sus barreras cayeron, y entonces un grupo de bárbaros, que los bárbaros eran grupos judíos y griegos, comenzaron a atacar rápidamente el Imperio Romano. Se posicionaron en el territorio y establecieron reinos independientes. Y cuenta la historia que en menos de 140 años el Imperio Romano Occidental quedó borrado de la existencia, o sea, en 476 después de Cristo. La paz de Dios.
Como ven, estamos hablando de los periodos de la iglesia. A mí me tocó exponer el periodo cuarto, que es la iglesia medieval. Data desde la caída de Roma del 473 después de Cristo hasta la caída de Constantinopla en el año 1453 después de Cristo. Pues esta iglesia medieval se divide en 6 periodos, en los cuales les voy a abreviar rápidamente su situación. La primera parte es el progreso del poder papal. El hecho más notable a los 10 siglos es la Edad Media, es el desarrollo del poder papal. Ya hemos visto cómo el Papa de Roma afirma ser obispo universal y cabeza de la Iglesia. Ahora afirma ser gobernador sobre las naciones, los reyes, emperadores. Este desarrollo tuvo 3 periodos crecientes: culminación y desarrollo, y se creen superiores a los hombres, los papas. Esta habla en el primer periodo. En el segundo dice, la segunda parte, el surgimiento del poder musulmán. Su fundador fue Mahoma, nacido en la Meca, Arabia, en 570 después de Cristo. A los 40 años de edad, en el año 610 empezó su carrera como profeta y reformador. Al principio ganó discípulos lentamente, pero su causa creció lo suficiente para encontrar persecución a su religión. Se le denomina islamismo y sus seguidores se les llaman musulmanes. En la tercera nos dice, en la tercera parte, el Santo Imperio Romano, separación de la Iglesia latina y griega. El nombre oficial era el Santo Imperio Romano, aunque en forma común pero incorrecta se le denomina el Imperio Germano. Pasamos a la cuarta parte de las Cruzadas. Otro gran movimiento en la Edad Media, bajo la inspiración y bajo el mandato de la Iglesia, fueron las Cruzadas. Esas comenzaron a fin del siglo XI y continuaron durante casi 300 años. Las Cruzadas principalmente fueron 8. Pasamos al quinta parte, el desarrollo del poder monacato, el arte y la literatura medieval. Durante el siglo IV, vimos anteriormente, se originó la vida monástica en las cavernas del norte de Egipto. Al principio, el movimiento del desarrollo lentamente en Europa, pero en la Edad Media hubo un gran desarrollo del espíritu monástico, tanto entre los hombres como en las mujeres. El número de monjes y de monjas aumentó de una manera considerable, con resultados buenos y resultados malos. Los monjes copiaban libros, escribían la vida de hombres distinguidos, crónicas de su propio tiempo e historia del pasado. Los monjes eran los principales maestros de la juventud. El monacato presentaba la vida célebre como la más elevada, lo cual es falso y contrario a las escrituras. El periodo 6, sexta parte. Comienzo de la reforma religiosa, caída de Constantinopla, eruditos y líderes. Durante este periodo, y sobre todo en su ocaso, hubo destellos de luz religiosa, presagios de la reforma venidera. 5 grandes movimientos de reforma surgieron en la Iglesia, pero el mundo no estaba listo para ello, y se reprimieron sangrientas persecuciones. Los historiadores fijaban la caída de Constantinopla en 1453 como el punto de división entre los tiempos medievales y modernos, o sea, hasta la actualidad. Que Dios les bendiga. Dios, les voy a dar un pequeño resumen de la línea del tiempo de la Iglesia medieval, y empieza desde el siglo V hasta el siglo VIII, que es el amanecer de la Iglesia medieval. Del 476 después de Cristo, la caída del Imperio Romano Occidental, la Iglesia emerge como principal institución unificadora y conservadora en Europa Occidental. El monacato temprano, San Benito de Nurcia, establece la regla benedicta en el 529, sentando las bases para una vida monástica occidental y preservación del conocimiento. Evangelización, misiones cristianas que se extienden por Europa, convirtiendo a los pueblos germánicos
y el surgimiento del poder papal. Los papas comienzan a afirmar su autoridad espiritual y en ocasiones temporal. Desde el siglo IX hasta el siglo XI se consolidan las reformas. La coronación de Carlos Magno del 800 después de Cristo simboliza una alianza entre los poderes seculares y eclesiásticos, marcando el inicio del Sacro Imperio Romano Germánico. Controversia iconoclasta. Del siglo XIII, y después del Imperio Benedicto, sobre el uso de las imágenes religiosas como aplicaciones para las relaciones entre el Oriente y el Occidente. El cisma de Oriente, en 1054 después de Cristo, separación formal entre la Iglesia Católica y la Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental, debido a diferencias teológicas, litúrgicas y de autoridad. La Reforma Culinense del siglo X, movimiento de reformas monásticas que buscaban restaurar la disciplina y la independencia de los monasterios frente al control secular. Desde los siglos XII hasta el siglo XIII, el apogeo y el poder, las cruzadas, desde 1095 a 1291, serie de guerras religiosas para recuperar Tierra Santa, el control musulmán, con el papel central de la Iglesia en su convocatoria y dirección. El auge de las órdenes mediáticas, fundación de las órdenes franciscanas y dominicanas en el siglo XIII, que se enfocan en la predicación y la enseñanza y la vida apostólica entre la gente común. Inquisición, establecimiento de tribunales eclesiásticos para combatir la herejía. Iconolástica, florecimiento de la filosofía y teología de las universidades, con figuras como Tomás de Aquino. El poder papal en su cenit, papas como Inocencio III, que ejercen influencia política y espiritual sin precedentes en Europa. Y en el siglo XIV y XV, los desafíos y declives. Cautiverio de Aviñón, en 1309 y 1336, los papas diseñan en Aviñón, Francia, bajo la influencia de la monarquía francesa, disminuyendo el prestigio papal. En 1378 y 1417, en el periodo en el que hubo dos y aún más hasta tres papas simultáneamente, socavando gravemente la autoridad de la Iglesia. Y la caída de Constantinopla. En el 1453 el Imperio bizantino cae ante los otomanos, marcando el fin de la era para el cristianismo oriental y la continuidad de las relaciones tensas en el occidente. Y este es un resumen que abarca desde los puntos claves de la línea del tiempo de la Iglesia medieval, destacando la evolución de una institución en formación a una fuerza dominante y finalmente a una institución que enfrentó grandes desafíos desde el advenimiento. Les voy a dar un pequeño resumen de la línea del tiempo de la Iglesia medieval, y empieza desde el siglo V hasta el siglo VIII, que es el amanecer de la Iglesia medieval, del 476 después de Cristo, la caída del Imperio Romano Occidental, la Iglesia emerge como advenimiento de la Edad Moderna. La paz de Dios, chicos, ahora lo que vamos a revisar es la Iglesia Reformada. Esta iglesia duró 200 años, de 1453 a 1648 después de Cristo. El contexto de esta iglesia, como vimos en el anterior, los papas prácticamente eran los que regían todo. Entonces, aquí también todos los grandes pensadores y la literatura era todo religioso, eran hombres religiosos y la literatura era religiosa. Sin embargo, empieza un despertar, donde los pensadores y la literatura que se empieza a buscar es filosofía, griego y hebreo. Entonces, con esto empiezan a estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Con esto en mente, de que empieza a haber cambios, hay un papa, el Papa León X.
Este papa necesita recaudar mucho dinero para formar los grandes templos. Ya ven que, bueno, los templos católicos romanos son así esplendorosos, ¿no? Son gigantescos, entonces necesitan dinero. Este papa o sea, tiene la idea y empieza a vender indulgencias. Las indulgencias eran unos certificados firmados, bueno, sellados por el papa, donde decía que quien los compraba tenía derecho al perdón de los pecados, no solamente de una persona. Imagínense que yo comprara una indulgencia, era para el perdón de mis pecados, el de mi familia, independientemente si estuvieran vivos o muertos. Estas ventas las hacía Juan Tetzel. Como vemos aquí en la imagen, iba por los poblados vendiendo estos certificados en donde se iban dando el perdón de los pecados. Un poco más adelante, entonces, aparece un monje llamado Martín Lutero. Este monje, al leer la palabra de Dios, se dio cuenta de que lo de las indulgencias era mentira. La palabra de Dios, que pues, es un Dios de amor y que ofrece el perdón a través de nuestro Señor Jesucristo, de su sangre, de su sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Una mañana del 31 de octubre de 1517, Martín escribe 95 tesis y las clava en la puerta de la catedral de Wittenberg. Cuando sucede esto, en todas esas declaraciones estaba en contra de lo que el Papa hacía de las ventas de indulgencias. Entonces, como se imaginarán, toda la iglesia se pone en contra de Martín Lutero. Ahí es donde se empieza la reforma. Esto es en Alemania, pero a la vez se iba dando también en Europa. También algunas reformas, pero se tiene como inicio de la reforma el 21 de octubre de 1517. Después de eso, en 1529 surge el nombre de protestante. Hay una reunión que se llama Dieta de Espira, donde se reúnen los príncipes de todas las regiones y llegan a la conclusión de que ellos, todos los luteranos que estuvieron, se les iba a prohibir que ellos llevaran a cabo su religión. Sin embargo, en las provincias donde no habían llegado los luteranos y que estaban los católicos, se les iba o sea, se contradecían. Donde estaban ya los luteranos era que se eliminaran, y donde estaban los católicos romanos ellos tenían que continuar. O sea, que querían que los católicos romanos siguieran en su religión. Entonces los luteranos se levantan y protestan contra esa ley, y es de ahí donde surge el nombre de protestante. Y se surge el nombre de protestante cuando en la Dieta de Espira los luteranos hicieron una protesta formal contra la ley que condenaba y prohibía las doctrinas de Lutero. Hasta ahí voy a dejarlo. Padre Dios, hermanos que ven el video, y Padre Dios, chicos. Es difícil condensar 200 años de un grande movimiento, de muchos eventos donde los participantes se movían de una región a otra y había una gran incertidumbre. Aquí se mencionan solamente 3 para poner marcos de referencia acerca de la historia, pero la realidad es que hay mucho más que decir. Como ya se mencionó, los verdaderos creyentes del Señor Jesucristo, que supieron por la Escritura que lo que el papado hacía era incorrecto, empezaron a tomar cartas en el asunto guiados por el Espíritu Santo. Hablamos que por ahí del año 1453, antes de 1453, Martín Lutero clava 95 tesis que son el parteaguas. Martín Lutero no quería separarse de la Iglesia Católica porque él sabía que tenía que ser obediente a los hermanos. Pero en el camino, la Iglesia Católica misma se encargó de separarlo, intentando matarlo, persiguiéndolo, etcétera, etcétera. Un evento trascendental en este momento que lo marca la historia es la creación y la invención de la imprenta. Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles y explota a lo largo de toda la Europa. Las 95 tesis, información que los reformadores estaban publicando acerca de una correcta y bíblica interpretación de la Biblia misma. Eso aparecen personajes, como seguramente muchos han escuchado, que es Juan Calvino. Juan Calvino fue un hombre que se utilizó
para sistematizar y estructurar los pensamientos bíblicos, ya no en base de los pensamientos de los frailes y la vida monástica de los hombres ocultos allá en la lejanía pensando solos, sino hombres que en base a la misma escritura y a lo que el Espíritu les daba alianza, estructuraron las verdades. Y fue donde empieza la iglesia protestante, de la cual, para la gloria de Dios, podemos decir que somos parte o producto de esa iglesia. Empieza a formarse y empieza a estructurarse no con el desorden y el pensamiento individual de un papa puesto por dinero, etcétera, sino por pensamientos guiados por el Espíritu Santo basados en la Escritura. En ese momento hay lo que se menciona aquí, un evento trascendental. Lo mencionamos trascendental porque la historia así lo marca, no porque sea un evento en realidad haga mucho peso como cristianos. Pero por ejemplo, nace la iglesia anglicana, la iglesia protestante que vino aquí a América y que fue la que trajo el evangelio aquí, tiene su origen en esa zona del mundo, en Inglaterra. Estos señores, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, quería separarse de su mujer y divorciarse. Sabemos con claridad que la Escritura pone específicas razones por las cuales hacerla. Este hombre quiso tomar una interpretación privada y esto ocasionó que él dijera: yo me separo. Rápidamente avanzamos. Después la iglesia romana quiso encontrar orden después de tantas malas interpretaciones, tantas malas formas de llevar a cabo esto, y entonces se crea el Concilio de Trento, año 1545. Vamos a la historia rápidamente. Europa. ¿En qué año se descubrió América? 1945. 1492. Estamos cerca ya de ir un siglo de haber descubierto América. Obviamente, los hermanos, algunos vinieron aquí a América a predicar el Evangelio. Y bien, ya por terminar, en este momento de la Reforma, en cuanto las aguas empezaron a bajar de la ebullición y los países mismos empezaron a defender sus propias iglesias, como lo fue en la parte de Europa, en Alemania, en Suiza y etcétera, empezó a bajarse toda la euforia, y entonces los pueblos empezaron a tener mayor libertad del evangelismo. Pero un evento importante, que es una guerra de 30 años. Es un conflicto que comenzó a resultado de los intereses opuestos entre los estados católicos y los estados protestantes. De mi parte, es todo, aparte de eso. Padre Dios, hermanos, bueno, nos corresponde ahora hablar de la iglesia moderna. Muchachos, es importante que tomen en cuenta todo lo que ya escucharon y todo lo que han visto para lo que en estos tiempos vendrá, o mejor dicho, estamos pasando, que vendrá lentamente. Adelante, José, por favor. Adelante. Adelante otra vez. Hasta ahí. Eso solamente rápido es lo que vamos a ver ahorita en la iglesia moderna. Dale, José. Ahí, hasta ahí. Bueno, aquí hay hay varios puntos, pero vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Primero, la reforma, o sea, acabamos de ver la reforma, pero ¿qué pasó después de esa reforma? Bueno, aquí nos dice que como generalmente, después de una guerra hay divisiones. Entonces, la reforma protestante, la contrarreforma católica europea, Europa estaba dividida en dos: los protestantes y los católicos, como hoy en día. ¿Católicos? No, protestantes. Y los protestantes estamos y yo, somos los cristianos. Luego hubo una guerra inglesa, la cual, fíjense, afecta profundamente al anglicanismo, que si pusieron atención los hermanos, lo dijeron, si pusieron atención, ¿sí? ¿Les pregunto? No, bueno, está bien. Es importante que lo tomen en cuenta, por eso les dije, todo lo que los hermanos hablaron casi recae aquí, es el resultado. Y el desarrollo del protestantismo surgen denominaciones. ¿Cuáles son? Pues las que ahorita tenemos, bueno, anteriormente no, son dos. Dale, Oscar, adelante. Aquí está, se divide en dos. Los bautistas, que esa palabra ustedes mucho la ubican, ¿sí o no? Que en eso, y la autonomía de las iglesias locales. Pero también está la otra parte, que son los cuaqueros.
Estos, sí, porque es otra cosa, los cuatreros, ¿sí? No era un caso los cuatreros, sí. Ellos es una sociedad de amigos, una sociedad de amigos, así como ustedes, bueno, más o menos. Son miembros de un movimiento religioso cristiano que también son protestantes, pero que ellos surgen en Inglaterra. Y sus características son que su creencia en la luz interior, o sea, que la guianza de Dios en cada uno de los individuos, o sea, queda directamente la guianza de Dios hacia ellos. ¿Dale? ¿Usted? Aquí todas estas. Bueno, entonces, aquí dice, la ilustración, la razón comienza a desafiar la autoridad religiosa. El deísmo gana fuerza. Entonces es importante, muchachos, entender todo este cúmulo de información que es mucho, pues para ustedes, para nosotros, pero es importante que lo conozcan. Bueno, en cuestión de tiempo, pues prácticamente ya se me terminó, pero este es como un resumen muy rápido para que ustedes no lo entiendan, más bien para que ustedes les nazca esa inquietud de dónde viene y cómo fue, cómo surgió la iglesia cristiana. Sí, de mi parte es todo y ahora continúa nuestra hermana. Bueno, paz de Dios, para terminar ya con este largo periodo de lo que fue la iglesia, vamos a hablar sobre el siglo XX, la crisis de renovación y el ecumenismo. Actualmente conocemos que hay guerras mundiales, conocemos que ya tienen mucho tiempo existiendo este tipo de guerras. Y estas guerras, ¿qué es lo que hacen? Pues ponen a prueba la fe de muchos. Muchas iglesias apoyan regímenes, otras las critican. También existió lo que es el Concilio del Vaticano, que fue la revolución en la Iglesia Católica, que son las misas vernáculas. ¿Qué quiere decir esto? Que se empezaron a hablar de forma más cotidiana, o sea, nuestro lenguaje actual, como nosotros hablamos en la actualidad. Y la apertura al diálogo ecuménico, esto ahorita lo voy a decir más adelante, qué es, y el énfasis en lo laico. Ahorita actualmente están ustedes en una educación laica, que quiere decir que no se rige en una religión, sino que es libre. No te van a imponer en tu escuela donde tú estudias lo que es una religión, y más porque pues México, la religión que predomina es la religión católica. Y existe lo que es el pentecostalismo y carismáticos desde 1906. Fuerte crecimiento del movimiento pentecostal y carismáticos en todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que fueron incrementando el tipo de denominaciones. También tiene nombre como neopentecostalismo. ¿Qué quiere decir? Que son bautistas, que son metodistas, que son presbiterianos, son un gran número de denominaciones, y empezaron con la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo, porque antes no creían en eso. Esa doctrina la empezaron a implementar en estas denominaciones. Pero rápido, el ecumenismo son intentos de unir a distintas denominaciones o distintas religiones en una. ¿Y qué quiere decir? Que no está malo, por ejemplo, si yo voy a una iglesia católica romana, son ese tipo de ecumenismo, lo que quiere decir. Y la teología de la liberación surge en América Latina, enfocada pues, a los pobres y a la justicia social. Y por último, la diversidad, globalización y desafíos actuales. En la actualidad, el cristianismo es el crecimiento más fuerte que ha ocurrido en África, en Asia, América Latina y en Europa secular. También implementaron los temas sociales que hablan de la sexualidad, hablan del género, hablan del aborto, del medio ambiente, justicia racial, discriminación entre iglesias, persecución, martirio, y en algunos países la persecución todavía se vive, ya lo mencionaron nuestros hermanos. Tecnología y culto digital. Ahorita ya la tecnología es parte de nuestra manera de vivir, ya es algo que es parte de nosotros. Así que es una manera
en que la tecnología, la globalización permite que la palabra de Dios, que la iglesia permanezca. La pérdida de relevancia institucional en muchos lugares, especialmente en el occidente, disminuye la participación y confianza en las iglesias tradicionales. Esto quiere decir que hay más evangélicos, que cada día más la iglesia cristiana, el evangelismo va creciendo y las iglesias católicas van disminuyendo. Y para terminar, desde 1949, pero realmente es desde la iglesia apostólica, la iglesia moderna ha pasado por transformaciones de teologías, sociales, culturales profundas, adaptándonos a medios modernos. Intentan mantenerse fieles en estas raíces espirituales. Hoy el cristianismo es más global, más diverso, fragmentado que nunca, enfrentando retos de seguir siendo relevantes en este mundo del cristianismo. O sea que la iglesia del Señor va a permanecer. Ya en el principio aparece, pusimos un texto, dice: lo que es del Señor va a permanecer y es nuestra ropa. Y como conclusión sería todo de nuestra parte.